Buenos días, mi nombre es Aristeo Arturo Rodríguez Martínez y hoy presento la tesis Programa de Modificación de Conductas Disruptivas en un alumno con trastorno del espectro autista para acreditar la materia de tesis doctoral del doctorado en Educación Especial en la Universidad IEXPRO Formación para la Excelencia. Capítulo 1. Fundamentación. En este primer capítulo abordaré la fundamentación de la investigación comenzando con el planteamiento del problema. 1.1. Planteamiento del problema. El trastorno del espectro autista presenta desafíos significativos en un ambiente educativo, especialmente en la manifestación de conductas disruptivas que afectan el aprendizaje y la convivencia en el aula. Estas conductas, como gritar, empujar o llorar, no solo impactan al alumno que las presentan, sino también a sus compañeros y a los docentes, generando un ambiente de tensión y dificultad para el aprendizaje. Por lo tanto, es crucial identificar estrategias efectivas que permitan modificar estas conductas y promover un entorno inclusivo. 1.1.1. Pregunta de investigación. La pregunta principal que guía esta investigación es ¿cómo disminuir la duración e intensidad y o extinguir conductas disruptivas en un alumno con trastorno del espectro autista de la escuela primaria Juan R. Escudero, turno vespertino de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero? Además, se plantean preguntas específicas que abordaron la reducción de la duración e intensidad de estas conductas, las estrategias que se pueden implementar para su modificación y los materiales a adaptar y recursos para el sostenimiento de las nuevas conductas en un alumno con TEA. 1.2. Justificación. La elección de este tema es fundamental, ya que la inclusión educativa de los alumnos con TEA es un derecho que debe ser garantizado. La educación no solo busca contribuir el conocimiento sobre la modificación de conductas disruptivas, sino también ofrecer herramientas prácticas para docentes y familias, promoviendo un ambiente de aprendizaje más positivo y efectivo. 1.3.1. Objetivo general. Determinar la eficacia del programa de modificación de conductas en la disminución y o extinción de las conductas disruptivas de un alumno con TEA. 1.3.2. Objetivos específicos. Evaluar las conductas disruptivas con línea base. Propuesta para reducir o extinguir conductas disruptivas para alumnos con TEA con modificación de conductas. Reducir la duración de las conductas disruptivas en al menos 50%. Apretar, empujar, gritar, llorar, patear o morder durante las sesiones de trabajo. Disminuir la intensidad de las conductas disruptivas. Describir estrategias y técnicas utilizadas para disminuir el comportamiento disruptivo en un alumno con TEA y adaptar materiales y recursos para el sostenimiento de las nuevas conductas en un alumno con TEA. Capítulo 2. Marco teórico. En este capítulo abordaremos el marco teórico que sustenta nuestra investigación. En el tema 2.1, trastorno del espectro autista, estudiaremos cómo esta condición del neurodesarrollo afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Además, conoceremos la historia y evolución del concepto, desde la década de 1940, cuando Leo Kanner y Hans Asperger sentaron las bases para su comprensión, hasta la actualidad, reconociendo cómo el concepto ha evolucionado, la diversidad en la presentación de síntomas y la clasificación del TEA en un espectro, llamado así porque incluye una amplia gama de manifestaciones que pueden variar considerablemente entre las personas que lo presentan. Conoceremos las características del trastorno del espectro autista, que incluyen dificultades en la comunicación y patrones de comportamiento repetitivos. Abordaremos el diagnóstico de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición de la Asociación Americana de Psiquiatría. En el tema 2.2, conducta, que es entendida como comportamiento, y para comprender las necesidades de los estudiantes según Larban en 2013, se realiza la evaluación de las conductas para posteriormente identificar las conductas disruptivas que en su evaluación funcional permite identificar las causas de estas conductas, facilitando la implementación de estrategias efectivas. En el tema 2.3 analizaremos el programa de modificación de conductas que se basa en la metodología de análisis aplicado de la conducta, ABA.
se centra en el refuerzo positivo y en el moldeamiento de conducta, lo que es crucial para promover las conductas adecuadas en los alumnos con TEA. Finalmente abordaremos la intervención con herramientas como pictogramas, agendas personales, musicoterapia, mindfulness y técnicas de relajación. Capítulo 3. Metodología. 3.1. Paradigma cualitativo. El paradigma cualitativo se centró en la comprensión y la interpretación de fenómenos a través de la recolección de datos no numéricos, como las observaciones. 3.2. Tipo o nivel de investigación. Fue cuasi experimental. Osciló entre la investigación experimental y la investigación observacional para estudiar la eficacia del programa de modificación de conducta en un alumno con TEA. Además, se postuló como estudio de caso único, ya que se describió y analizó a un solo individuo. 3.2. Población y muestra. La población en este estudio fueron los alumnos con trastorno del espectro autista, que presenta conductas disruptivas en contextos escolares similares, específicamente la educación primaria. El sujeto fue un alumno de 7 años diagnosticado con TEA nivel 2, que presenta conductas disruptivas que cursa el segundo grado en la escuela primaria vespertina Juan R. Escudero en Acapulco de Juárez Guerrero. 3.4. Instrumentos. Los instrumentos utilizados fueron registro anecdótico, lista de chequeo conductual, escala de intensidad conductual, análisis funcional de la conducta y entrevista. 3.4. Método de análisis de información. El registro anecdótico se basó en descripciones detalladas de eventos específicos y significativos que ocurrieron durante un periodo de observación. Este método permitió analizar incidencias particulares que ilustraron patrones de comportamiento, ofreciendo un contexto rico y una comprensión profunda de las situaciones específicas. En este instrumento se elaboró una tabla y una gráfica. La lista de chequeo conductual consistió en una serie de comportamientos específicos que se observaron y marcaron como presentes o ausentes. El análisis se realizó contando la frecuencia de cada comportamiento observado, permitiendo identificar patrones y tendencias cuantificables en el comportamiento del alumno. En este instrumento se elaboró una tabla y una gráfica. La escala de intensidad conductual midió la severidad o frecuencia de comportamientos específicos en una escala determinada. Este método permitió cuantificar la intensidad del comportamiento y realizar comparaciones a lo largo del tiempo o entre diferentes situaciones, facilitando la identificación de cambios y tendencias. En este instrumento se elaboró una tabla y una gráfica. El análisis funcional de la conducta se centró en identificar las relaciones entre los antecedentes, las conductas y las consecuencias. Utilizó tanto datos cualitativos como cuantitativos para entender las causas y funciones del comportamiento disruptivo, permitiendo desarrollar intervenciones basadas en esta comprensión. En este instrumento se elaboró una tabla y una gráfica. La entrevista semiestructurada combinó preguntas abiertas y cerradas que permitieron recolectar información detallada sobre las percepciones, experiencias y opiniones del entrevistado. El análisis temático implicó identificar y analizar patrones o temas recurrentes en las respuestas, proporcionando una comprensión profunda de las perspectivas y experiencias relacionadas con el comportamiento del alumno, por lo cual este instrumento se analizó en la transcripción de la misma. Cada uno de los instrumentos tuvo su propio enfoque metodológico para el análisis de datos, acorde a su naturaleza y a su propósito. Capítulo 4. Propuesta doctoral. El TEA es un trastorno que afecta a un número creciente de estudiantes en nuestras aulas, y las conductas disruptivas son un desafío común que impacta tanto el aprendizaje del alumno como el ambiente educativo en general. La presente propuesta se realizó mediante un programa de modificación de conductas disruptivas basados en los principios del análisis aplicado de la conducta ABA. Este programa, con un enfoque integral y personalizado, fue diseñado para abordar las conductas disruptivas en un alumno con TEA mediante estrategias que en este modelo combinaron el moldeamiento conductual con apoyos multisensoriales, promoviendo el desarrollo de conductas positivas y funcionales. Esta propuesta se estructuró de la siguiente manera. Fase A, línea base. Etapa 1, evaluación inicial y planificación. Se identificaron varias conductas disruptivas frecuentes como gritar, empujar, llorar, apretar, patear y morder, que ocurrieron en situaciones de sobrecarga sensorial,
frustración con tareas difíciles, necesidad de atención, búsqueda de estructura y reacciones ante cambios no anticipados. La fase B, el tratamiento. Etapa 2, introducción de moldeamiento y uso de pictogramas. La actividad central consistió en la utilización de un tablero de actividades compuesto por pictogramas que representaba cada etapa de la rutina diaria. Estos pictogramas sirvieron como guías visuales que el alumno podía seguir para realizar tareas específicas, además de un conjunto de pictogramas adaptados a las necesidades y comprensión del alumno. Etapa 3, instigaciones físicas y moldeamiento parcial. La actividad clave consistió en proporcionar apoyo manual parcial al alumno durante la realización de una tarea motora específica, por ejemplo, de tener el hábito de morder a personas. Durante la intervención se utilizó el moldeamiento parcial en el cual se reforzaron las aproximaciones sucesivas hacia la conducta deseada. El apoyo físico se redujo gradualmente en medida que el alumno mostró mayor control y comprensión de la tarea. Etapa 4. Uso de agendas personales y refuerzos positivos. Enseñar al alumno a utilizar una agenda visual personalizada. La agenda estaba diseñada para ser clara y accesible, con imágenes que representaban las actividades del día. Además, se implementó un sistema de economía de fichas como refuerzo positivo. El alumno recibió fichas para completar actividades de manera exitosa. Etapa 5. Introducción a la musicoterapia. Con sesiones en las que se introdujo música calmante antes de las actividades que suelen ser desencadenantes de conductas disruptivas. De igual manera, el alumno practicó ejercicios de respiración profunda y mindfulness adaptados antes de enfrentarse a situaciones potencialmente estresantes. Etapa 6. Uso de instigaciones visuales y verbales. Se utilizaron señales visuales como tarjetas y señales verbales estructuradas para indicar al alumno la conducta esperada durante tareas específicas. Las instigaciones servían como recordatorios y guías. Se implementó un enfoque de moldeamiento conductual donde se redujo gradualmente el apoyo físico, permitiendo al alumno realizar tareas con más autonomía. Etapa 7. Generalización y transferencia de habilidades. Las actividades de esta fase incluyeron la práctica de habilidades aprendidas en entornos controlados, pero ahora en contextos nuevos y variados. Y la evaluación final, que permitió comparar los resultados antes y después de la intervención, analizando la reducción de conductas disruptivas y la mejora en la interacción social. Capítulo 5. Análisis y discusión de resultados. En este capítulo procederemos a analizar y discutir los resultados obtenidos en la implementación del programa de modificación de conductas disruptivas en un alumno con trastorno del espectro autista. A lo largo de esta presentación me apoyaré en gráficos generales que ilustran las dimensiones de nuestra intervención. En el registro anecdótico, los resultados indican que el programa de modificación de conducta fue altamente efectivo en reducir y prácticamente eliminar las conductas disruptivas del alumno con TEA, lo cual es un indicador positivo de las estrategias implementadas fueron adecuados. La evaluación inicial, el día 1, 2 y 3 fijaron la línea base y la evaluación final, post-intervención, días 4, 5 y 6. En el día 4 las conductas disruptivas fueron completamente inexistentes, lo que indica un progreso significativo en la modificación de conducta. En el día 5 se registró un caso aislado, llorar por 28 segundos, pero ninguna otra conducta disruptiva fue observada. En el día 6, todas las conductas disruptivas fueron completamente eliminadas. La disminución de frecuencias de conductas disruptivas puede atribuirse a varios factores. Primero, la evaluación funcional realizada al inicio del programa permitió identificar las causas subyacentes de las conductas, lo que facilitó la implementación de estrategias específicas. Por ejemplo, se observó que muchas de las conductas disruptivas estaban relacionadas con cambios inesperados en la rutina. Al introducir agendas personales y pictogramas, el alumno pudo anticipar y prepararse para esas transiciones, lo que redujo su ansiedad y por ende las conductas problemáticas. En la lista de chequeo, verificación de la presencia de conductas disruptivas, antes de la intervención se observó que un 76% de las conductas disruptivas incluidas estuvieron presentes en la lista del periodo de evaluación y posterior a la evaluación, solo el 4% de las conductas disruptivas enlistadas se manifestaron en el sujeto de estudio, mientras que el 96% de dichas conductas no fueron observadas.
Este dato sugiere que el alumno presenta un nivel de autorregulación considerablemente alto, lo que es un indicativo alentador para su desarrollo académico y social. El hecho de que solo un pequeño porcentaje de las conductas disruptivas se haya manifestado apunta a que el alumno en general ya tiene buena capacidad para manejar sus emociones y comportamientos en un entorno escolar. Sin embargo, la situación específica que se describe donde el alumno lloró y pidió ayuda para encontrar sus materiales debido a la ansiedad provocada por el desorden y la pérdida de una figura recortada, es evidente que, aunque es un evento aislado, la ansiedad puede ser un factor desencadenante en ciertos contextos. En la escala de intensidad conductual, la cual permitió medir la intensidad de las conductas disruptivas específicas de apretar, empujar, gritar, llorar, patear o morder, y así obtener la severidad de las conductas, los resultados demuestran que el programa de modificación de conductas fueron exitosos en reducir tanto la intensidad como la frecuencia de las conductas disruptivas en el alumno con TEA. En la evaluación final post-intervención día 4, 5 y 6, día 4 la conducta disruptiva fue completamente eliminada, lo que indica un control total de las mismas en este día. El día 5 se observó un solo incidente, que la intensidad moderada fue, que quiere decir que se puntuó el número 2, que causa incomodidad o leve interrupción de actividades. El día 6 no se registraron conductas disruptivas. El uso de técnicas de relajación y mindfulness también contribuyó en la disminución de la intensidad en las conductas disruptivas. Esas técnicas no solo ayudaron al alumno a calmarse en momentos de estrés, sino que también promovieron una mayor conciencia de sus emociones y reacciones. Realizando un resumen del análisis funcional de la conducta, demostró las posibles causas. Una de ellas puede ser la escapatoria y evitación. Muchas de las conductas parecieran estar motivadas por la necesidad de escapar o evitar situaciones incómodas, ya sea debido a la sobrecarga sensorial, tareas difíciles o cambios inesperados. También puede ser por búsqueda de atención. Las conductas de gritar y llorar también fueron vinculadas a la necesidad de atención tanto de los compañeros como de los maestros. En la regulación emocional, la búsqueda de confort a través de abrazos, apretones y la expresión de ansiedad mediante gritos y llantos indicaron una necesidad de estrategias más efectivas para la regulación emocional. En la necesidad de estructura, el alumno se observó beneficiarse de una estructura clara y visibilidad del ambiente, lo que sugirió que los cambios repentinos y el desorden son desencadenantes significativos de conductas disruptivas. Conclusiones y recomendaciones. 1. Eficacia del programa de modificación de conducta. Demostró ser eficaz en la reducción de la frecuencia e intensidad de estas conductas en el alumno con TEA. Esto confirma la hipótesis de que un enfoque basado en el análisis de comportamiento aplicado puede ser una herramienta valiosa en la intervención educativa. Los resultados sugieren que la personalización del programa adaptado a las necesidades específicas del alumno es fundamental para lograr cambios significativos en su comportamiento. 2. Mejora en la autorregulación. Se observó una notable mejora en la capacidad del alumno para autorregularse en situaciones de estrés, lo que indica que la técnica de relajación y el uso de agendas visuales fueron efectivas. Esta conclusión responde a la pregunta de investigación sobre cómo disminuir la duración e intensidad de las conductas disruptivas, sugiriendo que la enseñanza de habilidades de autorregulación pueden ser un componente clave en la intervención. 3. Generalización de las conductas positivas. Los resultados mostraron que las habilidades adquiridas por el alumno se generalizaron en diferentes contextos, lo que sugiere que el programa no solo fue efectivo en el entorno escolar, sino que también tuvo un impacto positivo en el hogar y en situaciones sociales. Esto resalta la importancia de diseñar intervenciones que fomenten la transferencia de habilidades, lo que podría ser un área de investigación futura para explorar cómo maximizar esta generalización en otros alumnos con TEA. 4. La importancia de la evaluación continua. La evaluación continua de las pautas ambientales y el ajuste de programas en función de los resultados obtenidos se revelaron como elementos esenciales para el éxito de la intervención. Esta conclusión sugiere que futuras investigaciones deberían centrarse en el desarrollo de herramientas de evaluación que permitan un seguimiento más dinámico y adaptativo de las intervenciones en el aula. 5. Contribución a la inclusión educativa.
La investigación contribuyó a la creación de un modelo de intervención que promueve la inclusión de alumnos con TEA en el entorno educativo, al demostrar que es posible reducir conductas disruptivas y fomentar habilidades sociales y académicas. Se abre la puerta a futuras investigaciones que exploren la implementación de programas similares en diferentes contextos educativos y con otros grupos de estudiantes con necesidades especiales. Esto podría enriquecer la práctica educativa y ofrecer nuevas estrategias para la inclusión efectiva. Las recomendaciones. 1. Formación continua para educadores. Es fundamental que los educadores reciban formación continua en estrategias de intervención basadas en ABA y en el manejo de conductas disruptivas. Esto no solo les proporciona herramientas efectivas, sino que también les permite sentirse más seguros y competentes en su práctica diaria. 2. Implementación de programas personalizados. Recomiendo que las escuelas desarrollen programas de intervención personalizados que adapten las necesidades específicas de cada alumno con TEA. La personalización de estrategias de intervención es clave para abordar las particularidades en cada caso y maximizar el impacto positivo en el comportamiento del alumno. 3. Fomento de la cooperación interdisciplinaria. Es esencial promover la colaboración entre educadores, terapeutas y familias. Un enfoque interdisciplinario permitirá una comprensión más holística del alumno y facilitará la implementación de estrategias coherentes y efectivas en todos los entornos en los que el alumno interactúa. 4. Evaluación y ajuste de estrategias. Se debe establecer un sistema de evaluación continua que permita ajustar las estrategias de intervención según la evolución del alumno. Esto asegurará que las intervenciones se mantengan relevantes y efectivas a lo largo del tiempo. 5. Investigación futura. Finalmente, es importante continuar investigando sobre la efectividad de diferentes componentes. La investigación futura puede explorar la aplicación de nuevas estrategias o tecnologías y métodos innovadores que complementen las estrategias tradicionales de ABA.